Te llega la guardia este paciente. ¿Qué haces? Quédate que te explico. Estamos frente a un paciente que tiene una fibrilación auricular o una FA. ¿Cómo nos damos cuenta? A partir de la monitorización multiparamétrica o por un electrocardiograma de 12 derivaciones, vamos a evaluar este trazado como ausencia de las ondas P, vamos a tener un QRS angosto y un ritmo irregular. Si se presentan estas tres características, estamos frente a una fibrilación auricular. Muy bien. ¿Cómo nos vamos a parar frente a este paciente que presenta esta fibrilación auricular? Primero tenemos que averiguar si la FA apareció antes o después de 48 horas, ya que si un paciente tiene una FA de menos de 48 horas de evolución, se puede indicar la cardioversión eléctrica sin riesgo en que se produzca una cardioembolia. En cambio, si tenemos una FA de más de 48 horas de evolución o de origen incierto, que es la gran mayoría de los casos, debemos primero anticoagular al paciente por 3 semanas con un RIN de 2 a 3 y después poder realizar la cardioversión eléctrica. Segundo paso, tenemos que pensar en la anticoagulación que se tiene que mantener durante 4 semanas después de la cardioversión eléctrica. Tercer paso, tenemos que hacer un ecocardiograma transesofágico que nos va a servir para demostrar la ausencia de trombos y si es así, no se requiere la anticoagulación previa antes de cardiovertir. ¿Cómo va a ser el manejo de la fibrilación auricular? Primero tenemos que considerar la presencia de factores desencadenantes, la antigüedad de la arritmia, el compromiso hemodinámico y la cardiopatía de base que pueda tener el paciente. Tenemos que corregir la presencia de la hipoxia, la hipocalemia, la anemia y la hipertensión arterial. Y en el caso de la fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución, tenemos que revertir la FA a un ritmo sinusal sin requerir la anticoagulación. ¿Cómo nos vamos a manejar? Si tenemos un paciente que está estable hemodinámicamente, vamos a revertir farmacológicamente al mismo, para después hacer la cardioversión eléctrica, en caso de que no responda. Ante un paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener una tensión arterial sistólica menor a 90, va a tener presencia de angor, disnea o mareos, vamos a hacer directamente la cardioversión eléctrica. En el caso de que tengamos una FA de menos de 48 horas de evolución, que esté estable hemodinámicamente, vamos a pararnos en dos situaciones. En el paciente que tenga enfermedad estructural cardíaca y en el paciente que no tenga una enfermedad estructural cardíaca. Entonces, si tiene enfermedad estructural, vamos a utilizar amiodarona. Y si no tiene enfermedad estructural, vamos a utilizar bernacalan, propafenona o flecainida. Para hacerlo más corto este video, voy a explicar únicamente la amiodarona, que es la droga que se usa con mayor frecuencia en lo que es el área de emergencia. Muy bien, ¿cómo vamos a pasar esta medicación? Primero vamos a hacer una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. La dosis de carga, ¿cómo la preparamos? Vamos a preparar una razón de 5 miligramos kilos en 100 o 200 mililitros de dextrosa al 5%, a pasar en 30 a 60 minutos de manera endovenosa. Aproximadamente en un paciente de 70 kilos vamos a utilizar 300 miligramos de amiodarona. Después, la dosis de mantenimiento, ¿cómo la vamos a preparar? A una razón de 10-20 mililitros kilo. Aproximadamente van a ser unos 600-900 miligramos día en un paciente de 70 kilos. A pasar diluidos en 500 mililitros de dextrosa al 5%, a pasar en 24 horas de manera endovenosa. Muy bien. Después, en una FA de 48 horas de evolución, nosotros primero tenemos que disminuir la frecuencia cardíaca. Tenemos que anticoagular al paciente de manera oral, pero nunca cardiovertir de manera eléctrica a este paciente sin antes tener la anticoagulación previa. Si desconocemos o si se sospecha que el paciente tiene una difusión cardíaca, vamos a administrar digoxina. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una digitalización rápida a una razón de 1 a 1,5 miligramos de digoxina en varias dosis de manera endovenosa oral, o lo podemos hacer de manera mixta. Muy bien, el paciente que tenga una buena función ventricular, podemos dar bloqueantes de canales de calcio, como por ejemplo verapamil o diltiazem, o inclusive beta bloqueantes. ¿Cómo vamos a anticoagular a este paciente que tenga una FA de 48 horas de evolución, de más de 48 horas de evolución? Vamos a utilizar lo que se llama score de Chadbock, que va a ser lo que nos va a determinar el riesgo que tenga para anticoagularse o no. En el caso de que tenga más de 2 puntos,
nosotros tenemos que dar anticoagulantes orales. En el caso de que tenga un punto, vamos a dar anticoagulantes orales o inclusive antiagregarlo con aspirina. Y si tiene 0 puntos, no requiere anticoagulación. Previo a indicar los anticoagulantes orales y en cada control, nosotros tenemos que valorar el potencial de riesgo de sangrado. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con el Hasblend. Es un score que lo que evalúa es la tendencia al sangrado que pueda tener este paciente, y en caso de que tenga un score muy alto, no se va a anticoagular el mismo. ¿Cuál va a ser la anticoagulación? Tenemos diferentes drogas, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado, los viejos anticoagulantes, que van a ser el acenocumarol y la warfarina. El acenocumarol se va a dar una dosis diaria de 2,5 miligramos al día a las 6 de la tarde. Y por otro lado tenemos la warfarina. ¿Cuáles van a ser las ventajas que tienen estas medicaciones? Es que son accesibles, tienen un bajo costo económico y poseen un antídoto. Por otro lado, tienen desventajas que requieren control mensual con coagulograma y hemograma, porque modifican el RIN y tenemos que ver que esté bien anticoagulado el paciente. Por otro lado, tenemos los nuevos anticoagulantes. En este caso van a ser 3 drogas: el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas medicaciones? Es que no necesitan un control hematológico mensual, ya que no modifican el RIN. Lo que sí tienen una desventaja es que tienen un alto costo económico y que no poseen antídotos.